En Occidente no andamos por ahí preguntándonos ¿qué es la democracia? Por el contrario, estamos tan seguros que nos gusta dar lecciones sobre nuestras increíbles e irrefutables convicciones democráticas. Estamos convencidos de vivir en un sistema político en el que ejercemos libremente nuestra soberanía con valores como la igualdad, la libertad, la participación política y el imperio de la ley. Sin embargo, nuestro mundo, donde se supone que tenemos el poder sobre los gobernantes y lo ejercemos activamente, parece reflejar mucho mejor la voluntad de una minoría que no sufre los problemas sociales, económicos y políticos que el resto de nosotros. Es evidente que algo no está bien. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Será que la democracia no es tan buena como creemos? O la pregunta es, ¿vivimos realmente en una democracia? Vamos a averiguarlo. Comencemos por el principio. Durante el llamado período micénico, Atenas, como muchas otras ciudades-estado griegas, comenzó con un sistema monárquico, donde el poder recaía en un rey. Pero con el tiempo se deshicieron del rey y el poder terminó en manos de una aristocracia de familias nobles. Durante este periodo, las tensiones sociales crecieron debido a la desigualdad económica y la concentración del poder en pocas manos. Entonces, ante las revueltas y aires de guerra, apareció un personaje llamado Solón, un legislador y poeta que fue nombrado arconte gobernante con poderes extraordinarios para implementar reformas. Las reformas de Solón no crearon una democracia plena, pero sentaron las bases para una mayor participación ciudadana y limitaron bastante el poder de la aristocracia, por lo que surgieron conflictos entre facciones aristocráticas. Esto le permitió a Pisístrato, un aristócrata carismático, tomar el poder como tirano, y tras su muerte, sus hijos continuaron como tiranos, pero fueron derrocados en el 510 a.C., abriendo el camino para reformas más profundas. Entonces, en el 508 a.C., llegó Clístenes, considerado el padre de la democracia ateniense. Implementó reformas radicales para reducir el poder de las élites tradicionales y dar más poder a los ciudadanos comunes. Reorganizó Atenas en 10 tribus basadas en la geografía y no en la filiación familiar, diluyendo el poder de las viejas facciones aristocráticas. Cada tribu combinaba ciudadanos de diferentes regiones, ciudad, costa y campo, fomentando la unidad. Clístenes fortaleció la asamblea, donde todos los ciudadanos varones mayores de 18 años podían votar y debatir leyes. Creó un consejo con 50 representantes por tribu, elegidos por sorteo, para preparar las leyes que serían votadas en la asamblea. Estas reformas establecieron un sistema de gobierno basado en la participación ciudadana directa, aunque todavía excluía a mujeres, esclavos y a extranjeros residentes. Finalmente, durante el siglo V a.C., la democracia ateniense alcanzó su apogeo bajo el liderazgo del celebérrimo Pericles. Se implementaron medidas para que incluso los ciudadanos más pobres pudieran participar en el gobierno, como el pago por el servicio público, por ejemplo en los tribunales o en la asamblea. La asamblea se convirtió en el centro de la vida política y todos los ciudadanos tenían derecho a hablar y votar en decisiones importantes como la guerra o la política exterior. La democracia ateniense tuvo una duración intermitente desde su establecimiento en el 507 a.C., con las reformas de Clístenes hasta su declive definitivo en el año 322 a.C., cuando fue reemplazada por un sistema más autoritario bajo el dominio macedonio. Esto abarca aproximadamente 185 años, tiempo durante el cual los atenienses alcanzaron a una construcción política donde todos los ciudadanos podían votar. Se elegía a los candidatos por sorteo para que hagan propuestas que el pueblo aprobaba o no a través del voto directo. Se votaba por la propuesta de mayor interés, no por el candidato más popular. Las propuestas no tenían partidos ni ideologías. Crear la mejor propuesta para que la elija el pueblo era el fin de la política.
Las oligarquías no podían influir con este sistema. Eso es lo que inventaron los atenienses y lo llamaban democracia. Ahora bien, todo eso se apagó y se perdió en el tiempo. Y no fue sino más de 2000 años después, durante la Edad Moderna, que las ideas de la Ilustración trajeron de vuelta el espíritu democrático ateniense, pero en una forma completamente diferente. Con el auge de las revoluciones en América y Francia, las monarquías fueron reemplazadas por repúblicas representativas. Y atención en esto, estas no son realmente democracias. Los mismos fundadores de Estados Unidos o Francia jamás llamaron democracia a sus repúblicas. De hecho, las veían como algo opuesto. A diferencia de Atenas, estas nuevas repúblicas no dependían de la participación directa de los ciudadanos en todos los asuntos, sino que introducían el concepto de representación. Y es aquí donde aparece la primera gran diferencia. No se contempla la participación directa. La Revolución Americana fue un hito crucial. Filósofos como John Locke defendieron la idea de que los derechos naturales de los individuos, vida, libertad y propiedad, debían ser protegidos por el gobierno. Locke sostenía que la legitimidad del poder del Estado se derivaba del consentimiento de los gobernados, pero también veía necesario el establecimiento de un sistema representativo para evitar los excesos de la tiranía. Unos años después, Jean-Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, proponía una visión radicalmente diferente. La voluntad general, entendida como el bien común, debía ser la base del gobierno. Rousseau criticaba la representación política, entendía que el poder debía residir en el pueblo y cuestionaba la forma en que las élites ejercían ese poder. Para él, el sistema representativo era una traición a la verdadera libertad del pueblo, por el simple hecho de que, una vez elegido un representante, no hay manera de obligarlo a cumplir con la voluntad de sus votantes, que a su vez se vuelve incierta. Entonces, el poder ya no se puede decir que resida en el pueblo, ¿verdad? Lamentablemente, su pensamiento no ofreció soluciones prácticas a la dificultad logística que suponía implementar la participación directa, por lo que la representación termina por ser mejor idea que volver a las monarquías. Con la creación de la Constitución de los Estados Unidos en 1787, los ideales de Locke y Rousseau se fusionaron en un sistema que implementó un gobierno representativo. La gente elegiría a sus representantes, quienes tomarían decisiones políticas en su nombre. Así nacían las repúblicas representativas, con un diseño que eliminaba la participación directa y dependía de la intermediación de los representantes. Entonces, obtuvimos un sistema político en el que, al principio, solo los hombres libres, con propiedades, podían votar. Se elige, a través del voto, a políticos que deciden en nombre del pueblo. Se elige al candidato más popular, no al más preparado. Los políticos se agrupan en partidos e ideologías. Ganar elecciones para acceder al poder cedido por el pueblo es el fin de la política. Las oligarquías influyen determinantemente en la política. Esto es lo que reinventamos en la modernidad y también le llamamos democracia, pero en su momento nadie le llamaba así. A lo largo de los siglos XIX y XX, las repúblicas representativas se expandieron por todo el mundo, y con ellas las oligarquías una vez más, aunque en una forma diferente. Ahora, el poder no lo ejercían directamente los gobernantes, sino las élites económicas y los grandes intereses. En las democracias contemporáneas, las grandes corporaciones y los lobbies políticos influyen decisivamente en la toma de decisiones. El dinero y los intereses privados dominan las campañas electorales, permitiendo que los intereses de unos pocos prevalecieran sobre las necesidades del pueblo. La brecha entre los representantes y los representados es brutal, y el pueblo ya no tiene voz, más que para colocar al monigote de turno.
Las elecciones se convirtieron en un ejercicio formal, pero el poder sigue concentrado en las mismas manos. ¿Te suena? Bueno, a estas alturas ya te habrás dado cuenta que no vivimos en ninguna democracia. A lo sumo se puede decir que disfrutamos de los beneficios que otorgan los sistemas republicanos y también de derechos ciudadanos, que además son conquistas de los pueblos que ponen los muertos, no de las burguesías. No digo que no hemos avanzado, pero ¿democracia? ¿El poder lo tiene el pueblo? De eso no tenemos nada. Sin embargo, aquí estamos con la caña y la zanahoria, avanzando hacia donde nos lleve la oligarquía de turno, porque estamos tan sumergidos en la trampa de la representación que ya no podemos alzar la mirada. Por eso se promueve a la democracia como un fin al que hemos llegado, algo inamovible que hay que defender sin pensar mucho, que se puede mejorar pero nunca reformar. Nos dicen que no es perfecto, pero que es lo mejor que hay. Sin embargo, no están interesados en cambiar ni mejorar nada, porque si lo hicieran o nos permitieran hacerlo, sus privilegios se derrumbarían como un castillo de naipes, y ya no podrían imponer sus agendas o convertir en títeres a los representantes. Ya no podrían hacernos ignorar vergüenzas como el hecho de que solo el 1% de la población posea el 64% de la riqueza. ¿Te imaginas un mundo sin partidos políticos, donde nadie nos represente más que nosotros mismos? Un mundo donde todos tomemos las decisiones sobre las propuestas que nos hagan personas preparadas en cada área, que se han postulado para hacerlo porque le preocupa el bienestar de todos y no porque quiere hacer una carrera política. Esa fue la idea de los atenienses, ese era el sueño utópico de Rousseau. Pero, ¿y si hubiera una forma? ¿Y si pudiéramos sustituir la representatividad por participación directa? Como siempre ha sido en la historia, los giros inesperados lo cambian todo. Hoy, la respuesta podría estar en una tecnología, la blockchain. Sí, la del Bitcoin y los tokens. Es una tecnología que permite registrar transacciones de manera descentralizada, transparente e inmutable. A través de esta tecnología, cualquier tipo de información, incluida la política, puede ser almacenada en una red distribuida de nodos, eliminando la necesidad de intermediarios. Las limitaciones para la participación directa reconocidas por el mismo Rousseau encuentran una sorprendente solución en esta tecnología. Blockchain podría resolver el problema de la escala, permitiendo que millones de ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones a través de sistemas descentralizados y seguros. Los mecanismos de votación basados en blockchain podrían facilitar consultas frecuentes, garantizando la expresión genuina de la voluntad general sin depender de representantes. La descentralización de blockchain se alinea con la visión de Rousseau de dividir el poder político y empoderar a las comunidades locales. Los medios para materializar una democracia directa y participativa, es decir, una democracia real, ya existen. Ya se han hecho algunas pruebas y experiencias en Estonia, Suiza, Colombia y Estados Unidos, y ha funcionado, aunque sin el enfoque de eliminar la representatividad. Si hubiera voluntad para ello, las decisiones políticas ya no dependerían de representantes, sino de los propios ciudadanos, asegurando que las decisiones del pueblo sean inmutables, accesibles y seguras. Esto eliminaría el control de las élites y devolvería al pueblo su poder original. La blockchain puede ser el eslabón perdido que permita a las sociedades superar el ciclo de las oligarquías. Pero claro, la historia nos muestra que ningún cambio de este tipo llega por las buenas. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a luchar por una verdadera democracia? ¿Una que combine los logros de la Ilustración y la idea original? ¿Qué opinas? ¿Será posible superar la representatividad? Cuéntamelo en los comentarios.